y con todos. Damos el inicio y bienvenida a todas las personas presentes a este coloquio. Quisiéramos empezar con las palabras de Cristina Vega y José Antonio Villarreal. Bueno, me toca a mí hacer de anfitriona y dar la bienvenida a nombre del Departamento de Sociología y Estudios de Género y más bien darles las gracias por venir y contarles un poco que este coloquio forma parte de una de las líneas del departamento, que es Sociología Histórica y Política, que junto a Globalización y Desigualdades y Género, Poder y, perdón, Género, Subjetividad y Ciudadanía, forman parte de las tres líneas que tenemos en el departamento. En esta línea en particular vienen trabajando desde hace tiempo varias profesoras y profesores del departamento, particularmente el profesor emérito Santiago Ortiz, pero también José Antonio, también Sofía Argüello y otras docentes que trabajan en esta línea. Contarles que este coloquio, que abre su segunda edición, Ciclos de Conflictividad, viene precedido por un trabajo previo, bueno, de años por parte de Santiago, pero además en forma de coloquio, de intercambio de investigadores que andan en esta cuestión de la conflictividad y los movimientos sociales, y que viene precedido por otro coloquio que se celebró en 2019, bueno, más bien 21, ¿no? Tú decías, ¿no? Durante la pandemia, y que se produjeron una serie de intercambios inéditos, ¿no? Que van agrupando las investigaciones sobre la temática y poniendo en conexión a las investigadoras, los investigadores, y que culmina con un libro que justamente se presenta en este coloquio, que se titula Narrativas, ciclos de protesta y repertorios de acción colectiva en Ecuador 1990-2022, que es coordinado por Santiago Ortiz, por Víctor Hugo Torres y por José Antonio Villarreal. Entonces, ese libro se va a presentar en el marco de este coloquio, de modo que es la continuidad de un trabajo previo y que va a continuar y que además van a publicar otro libro, con lo cual, digamos que estabiliza una línea de trabajo en el departamento que me parece muy positiva y que entra y que ojalá entre en resonancia con otras de las líneas, ya estamos conversando, para que, digamos, haya también un cruce entre las distintas líneas del departamento. Contarles que para este coloquio hay una triple apuesta. La una es establecer un diálogo entre abordajes conceptuales. Creo que comentan en el libro que, digamos, que el coloquio anterior, digamos, relevaba muchos estudios sobre conflictividad y ahora la apuesta es más bien tejer un diálogo y pensar en abordajes que se pongan en conversación, ¿no? Abordajes conceptuales, teóricos. Una segunda apuesta para este coloquio es fortalecer la red de investigación sobre movimientos sociales y conflictividad en Ecuador, pero también pensando en América, con un diálogo más amplio con América Latina. Entonces, solo para contarles, digamos que en esta red que ya se ha constituido y que además se expresa en el libro, participa no solo Flaxo Ecuador, sino la Politécnica Salesiana, la Universidad Nacional de Chimborazo, la Universidad Central, el Instituto de Altos Estudios Ecuatorianos, la Universidad Andina, la de Cuenca, la Universidad Nacional de Educación IQUIAM y la Universidad Nacional, y la Universidad de las Américas. Y también es importante resaltar que en esta red no solo hay investigadores, sino también hay un diálogo con ONGs y actores sociales. Entonces, la apuesta, como digo, es fortalecer la red y también trabajar con una perspectiva ecuatoriana, pero también una perspectiva latinoamericana. Y finalmente, yo creo que para ya dar la palabra a José Antonio, pensar qué significa... bueno, y una tercera apuesta, perdón, que se me olvidaba, que es pensar la idea de ciclo, ¿no? Eso creo que forma parte de lo que se están planteando para este coloquio, ¿no? Entonces, esas tres cosas, el diálogo de abordajes conceptuales, el fortalecimiento de la red y pensar los ciclos y en particular la forma ciclo, ¿no? El concepto de ciclo, ¿no? Cómo conceptualizarlo, ¿no? Y finalmente, para terminar, decirles más bien que me parece que, y a nombre del departamento, que es una apuesta muy importante pensar el compromiso de la academia en el análisis de los procesos de transformación social,
porque contribuye a los propios procesos de transformación social, la producción de conocimiento sobre los mismos. Entonces, más bien, darles la bienvenida y felicitar a los organizadores por el coloquio, que va a ser muy interesante. Entonces, gracias. Muchas gracias, Cris, por las palabras. Bueno, a mí me ha tocado hacer la introducción más o menos para localizarnos en el tema de por qué el ciclo, por qué es importante pensar el ciclo. Yo había preparado, digamos, teníamos varias entradas en lo que habíamos discutido anteriormente, tanto con Santiago, Víctor Hugo y también con René Hunda, que ahora se integra al equipo de coordinación académica del coloquio. Pero ahora he escogido una que sobre todo tiene que ver con un artículo, digamos, ya un poco antiguo, que es uno de José Sánchez Parga, un artículo del 2005. Él publica un texto que se llama Del conflicto social al conflicto político. Y acá me parece interesante resaltar algunas ideas, sobre todo para como un marco introductorio y para explicar cómo nos ponemos en diálogo con las ideas presentadas en ese texto. Entonces, rápidamente me gustaría decir que ahí en el 2005 Sánchez Parga ya está pensando algo, digamos, y él nos pone que la idea de que el nuevo ciclo de protesta que comienza en los 80, hay un nuevo ciclo de protesta que comienza en los 80, nos dice él, y se impuso sobre un ciclo de conflictividad social, haciendo alusión como que antes de los 80 había un ciclo de conflictividad social en el que, como lo dice él, se fundaba la democracia, ¿no? El conflicto dentro de este ciclo de conflictividad social era entonces políticamente representable y, aunque desbordaba los marcos institucionales, generaba cambios en ellos. El conflicto, para Sánchez Parga, digamos, en ese texto, era democrático y propiciaba la distribución de la riqueza, libertad e igualdad. Además, fundaba la acción de los movimientos sociales, esto en una beta muy turetiana como una acción social conflictual, decía él. Entonces, uno puede entender ahí que para Sánchez Parga la gramática de la acción estaba relacionada a la reivindicación y esto era el marco de la conflictividad social. Sin embargo, nos dice también Sánchez Parga que a partir de los 90, es decir, con la emergencia del modelo neoliberal y las transformaciones de la sociedad de mercado, este ciclo, es decir, el ciclo de conflictividad social, sufre un declive. Y ahí la conflictividad democrática, como él lo veía, decae y comienza lo que él llama un ciclo de protesta política, con altos umbrales de violencia y repulsión por las instituciones democráticas. Ahí los movimientos sociales se vuelven reactivos frente a una sociedad de mercado neoliberal donde imperan las desigualdades sociales y las instituciones democráticas no son suficientes para dar una respuesta efectiva, digámoslo así, a una nueva ola de demandas y formas de acción colectiva. La tesis de Sánchez Parga, entonces, es que la conflictividad se tornó violenta, reactiva y defensiva en una sociedad que producía o produce, explica y justifica la violencia. Lo que el autor nos muestra en ese entonces es que el ciclo de conflictividad social terminó e inició un nuevo ciclo de protesta política. Acá él lo conceptualiza la protesta como no es una variedad del conflicto social, sino un género de lucha diferente de carácter político, ¿no? Hay un poco, vamos viendo estas diferencias que él va asumiendo entre lo social y lo político. Acontece entonces una politización de los movimientos sociales que transforma y al mismo tiempo, dice él, deslegitima su acción, pues, entre otras cosas, vuelve esta acción social ingobernable y, digámoslo, peligrosamente violenta para la democracia. La reflexión de Sánchez Parga, pertinente creo yo, como fue en aquel entonces, nos hace que generemos algunas preguntas para el momento actual y creo que sobre todo nos plantea la posibilidad de tener un diálogo con estas propuestas. Yo creo que algunas preguntas que nos podemos hacer a partir de esta reflexión es que realmente se puede hablar de un ciclo de conflictividad social que es distinto a un ciclo político de la protesta. ¿Valen estas diferencias entre lo social y lo político? Y si es así, ¿es adecuado pensar que existe una diferencia tácita entre la acción social y la acción política de los movimientos sociales y otros actores sociales? Otra pregunta que nos queda ahí es, ¿el ciclo de conflictividad que se abre en los 90 es antidemocrático?
O, digamos así, en lugar de promover más democracia o formas de democratización, la acción colectiva, llamémosle politización, derruye las instituciones y los mecanismos de participación social y política. ¿Qué entendemos, es otra pregunta, exactamente por ciclo y cuáles son sus elementos constitutivos? ¿Son las teorías disponibles, por ejemplo, la idea de Tarrow, suficientes para dar cuenta de lo que es y cómo se configura el ciclo? Y otra pregunta podría ser también, ¿podemos hablar de un solo ciclo para todas las expresiones de acción colectiva que han ocurrido en el país desde los 90 o incluso antes? ¿Y cómo explicamos las convergencias entre ciclos? Que me parece también otra pregunta que nos queda ahí para responder. O para responder y dialogar sobre estas y otras preguntas, hemos invitado a un conjunto de investigadores e investigadoras para que desde sus propias experiencias y objetos de análisis expongan sus ideas y nos permitan avanzar hacia una construcción más profunda y cabal sobre la especificidad de los ciclos de conflictividad en el Ecuador, que es el objetivo fundamental de esta discusión y de las jornadas de hoy y de mañana. Y esto, digamos, este diálogo y esta posibilidad de responder a estas preguntas, cabe mencionarlo, está dentro de un marco de referencia que articula tres elementos. Uno, la Cris ya lo ha dicho bien, el coloquio de movimientos sociales, coloquio que hemos iniciado conjuntamente con Santiago, con Víctor Hugo y otros investigadoras e investigadoras, pero sobre todo hoy me parece que es importante decirlo, inicia la segunda etapa de reflexión, una segunda etapa de reflexión más teórica, más conceptual, que intenta desarrollar una comprensión abstracta sobre un elemento que se repite en la mayoría de los estudios que presentamos en el libro que Cris hacía mención anteriormente, que es el volumen 1, y que tiene que ver sobre todo con las dinámicas de acción colectiva. Ahora queremos discutir el ciclo, queremos darle una perspectiva teórica, conceptual a esta idea de ciclo y ver cómo esta idea converge en los distintos estudios de los investigadores e investigadoras que participarán en el coloquio. Un segundo elemento que está dentro de este marco de referencia es una discusión más latinoamericana y global. Buscamos también abrir un espacio de diálogo más amplio con las agendas latinoamericanas de investigación que están actualmente en boga. Y esto no se trata solo de, digamos, el coloquio no se trata solo de hablar y escucharnos entre nosotros, digamos, entre los ecuatorianos y ecuatorianas que estamos trabajando esto, que ya será un ejercicio bastante bueno para seguir consolidando un campo de estudios que todavía está en proceso o es poco estructurado. La idea de hoy es abrirnos y poder mostrar la producción científica ecuatoriana en relación a lo que otros y otras investigadoras están realizando en otros países de la región y del mundo. Y un tercer elemento, me parece que esta reflexión también es importante en el marco de una sociedad que precisa de herramientas teóricas y discusiones dinámicas, rigurosas sobre la acción colectiva, los movimientos sociales, la especificidad de sus conflictos y otras formas de relacionamiento con las instituciones, como por ejemplo el Estado. Esta discusión es necesaria dentro del marco de una sociedad que para la fecha de hoy rememora los acontecimientos del 15 de noviembre de 1922, como una expresión de rebeldía que fue domesticada y masacrada por un poder siempre temeroso al conflicto, la disputa y otras expresiones de acción colectiva que buscan reivindicaciones inmediatas, pero también cambios sustanciales del orden social. Una sociedad que después del debacle de los últimos años y los episodios de revuelta que hemos vivido aquí en Quito y a nivel nacional, aún necesita pensar con mayor precisión los sentidos, las dinámicas de la contienda, las interacciones, los repertorios y otras transformaciones estructurales que convergen en la formación de los ciclos de conflictividad. Ahí el marco general donde está la discusión y donde les invitamos a todos y a todas a participar en la jornada de hoy y de mañana. Muchas gracias.